Sí, definitivamente el aplicar una medida radical puede tener un efecto sobre las actividades económicas y sociales de la población. Pero en ese sentido, la experiencia que usted rememora con la influenza hace 10 años sí da razones de aliento. En principio, nuestra población está dispuesta a colaborar con las actividades de salud, aún con medidas radicales. Ahora bien, hay diferencias importantes con respecto a la epidemia de influenza. En aquella ocasión, la influenza se originó aquí y se tuvo que actuar con prontitud para contener la epidemia. Ujú. En el caso de la pandemia de coronavirus, se originó fuera de aquí y se está responsivamente esperando a que entre al país y se empiece a dispersar. Digo, es confinarse en casa efectivamente y salir para lo indispensable. Y desde luego no asistir a eventos públicos. Cosas como los que ocurrieron del Festival Vive Latino no debieron de ocurrir. Claro. Demasiado, muy alto el número de personas. Desde luego eventos masivos, sean estos sociales o políticos, tampoco son recomendables. El límite de 5,000 personas que se está empleando en el gobierno es arbitrario. Pero está basado en una suposición de cuál sería el número de casos en nuestra población o de transmisores sanos en nuestra población. En este momento es mejor obrar de manera prudente y restringir esos eventos públicos masivos. Yo, Mientras, por ejemplo, soy sí, profesor, sí, dígame. tuvimos un examen doctoral el día de hoy y lo hicimos de manera remota, como lo estamos haciendo usted y yo. No lo hicimos de manera presencial y estamos hablando de un evento en el cual suelen haber 40 o 50 personas. La prudencia es la mejor de las virtudes en este momento. Sí, inclusive se ha cuestionado al presidente por las conferencias mañaneras, ¿no? También hay una acumulación ahí de periodistas importantes y de funcionarios públicos. No queremos pensar qué sucede si hay un contagio ahí, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Incluso también aquí ya hemos hecho esta medida de tener solamente entrevistas, pues no presenciales, sino también pues aprovechar las herramientas. Creo que esa ventaja nos da también el vivirlo en este momento. Es decir, antes no se contaba con estas herramientas tecnológicas y de alguna manera permiten que la economía y este tipo de contactos pues continúe. Creo que es una ventaja también de alguna manera. ¿Habrá un antes y un después? Doctor, se lo pregunta desde el punto de vista científico, no económico, que es evidente que sí, pero desde el punto de vista científico, ¿habrá un antes y un después de esta pandemia? Yo estoy seguro de que lo hay. En principio, nuestra población se va a volver mucho más consciente del impacto de las enfermedades infecciosas, no solamente las virales, también bacterianas que pueden causar daño importante a la población y que el que puede haber epidemia. Se va a ser muy consciente de la importancia de las vacunas en el momento en que para este caso lo haya y la necesidad de irlo aplicando de manera estacional. Ahora, desafortunadamente, lo que pase durante esta etapa puede extenderse todavía más, pero todavía resta por ver si esta pandemia puede repetirse de manera estacional. Así que el tiempo es fundamental, es decir, mientras más se vaya retardando ese contagio y no sea tan abrupto, pues estamos dando oportunidad a que exista un tratamiento o en el mejor de los casos una vacuna. Correcto. Ahora, subrayaría también de que México tiene un grupo de científicos muy importante que está dispuesto a colaborar en todos los problemas nacionales y que requieren más que censura, requieren apoyo. El apoyo en estos últimos 2 años ha sido muy menguado. Estamos aquí, estamos dispuestos a colaborar en todo aquello que nuestro país necesita, pero requerimos el apoyo como para hacer. Por Para supuesto, eso servimos. por supuesto. Pues ahí está el llamado. Le agradezco mucho, doctor Romero, por estar aquí con nosotros en México Opina. Muchas gracias a ti, Mario. Buenas noches. Un antes y un después en todos los aspectos después de esta pandemia del coronavirus. Vamos a hablar de esto al volver. El infectólogo Alejandro Macías y profesor de la Universidad de Guanajuato nos acompaña a distancia para explicarnos cómo el coronavirus puede ser una de las mayores crisis de salud en muchas generaciones, por lo que el problema no se debe minimizar. Gracias por estar con nosotros, Alejandro, bienvenido. ¿Ante qué estamos? ¿Qué es el coronavirus? ¿Cómo lo puedes definir? Bueno, coronavirus era una familia de virus que hasta finales del siglo XX se consideraban virus menores.
causantes de catarro, pero en este siglo nos han mostrado su capacidad de producir gran daño. De hecho, en 2002, 2003, el primer SARS o síndrome severo fue una sorpresa que fueron coronavirus. Para 2012, el síndrome del Medio Oriente ya no fue tanta sorpresa y ahora ya se esperaba cuando se conoció que había un síndrome grave que causaba neumonía en los dos pulmones y ponía a la gente en muy malas condiciones. Inmediatamente se sospechó que era un coronavirus. Es una enfermedad que por desgracia se transmite con la misma o mayor facilidad que la influenza, pero que mata sustancialmente a una proporción mayor de la población. Y que si no se establecen defensas adecuadas, que es un buen sistema de salud preparado, puede hacer colapsar a regiones enteras, no nada más del sistema de salud, sino de la sociedad misma. Ahora, la complejidad es que para esta nueva cepa, este nuevo virus, no existe defensa alguna, es decir, no hay un tratamiento ni vacuna como ya la hay para los diferentes tipos de influenza. Así es, para la influenza tenemos vacunas, tenemos el oseltamivir o el famoso Tamiflu, que funciona razonablemente bien si lo das muy rápido. Aquí tenemos algunos tratamientos que todavía son, digamos, en el borde de lo experimental, como la FDA acaba de autorizar la hidroxicloroquina, por ejemplo, algunos otros de menor utilidad, pero sí podemos decir que aquí no tenemos un buen tratamiento. Aquí lo que podemos esperar es que nuestro organismo responda razonablemente bien y que no nos lleve a una situación crítica. Estamos viendo, estamos platicando con el profesor de la Universidad de Guanajuato, Alejandro Macías. Estamos viendo que los sectores poblacionales más afectados son aquellos que tienen alguna enfermedad ya crónica o algún padecimiento, y sobre todo los adultos mayores. En la influenza, pues no reconoce más o menos edades y también a los niños afecta la influenza. ¿Por qué estas diferencias con este coronavirus? Mira, hay hipótesis de que al parecer es el sistema inmune el que entra en un fenómeno que se conoce como tormenta de inflamación o tormenta de citocinas. Ujú. Porque por algún motivo, aunque los niños se infectan, no hacen eso. Y en eso es muy diferente de la influenza. La influenza ataca tanto a niños, jóvenes, adultos y personas de edad avanzada. Desde luego que ataca con más gravedad a las personas de edad avanzada, pero no respeta a los niños. Esta enfermedad parece que respeta niños y jóvenes. Esa es una buena noticia, por un lado, porque dentro de su gravedad parece que vamos a ver nada más media pandemia, lo cual ya es alguna ventaja, porque si no, esto podría ser extraordinariamente más grave de lo que ya es. Sí, como muchas otras virus que afectan principalmente al sector infantil. Eh, ¿Por qué? Muchas preguntas que nos puedes explicar con peras y Sí. manzanas, por supuesto. Cuando una persona es infectada con el coronavirus y sana, ¿ya es inmune? Porque estamos viendo que mucha gente recae. Sí, mira, en medicina, Mario, no hay absoluto. Lo que sabemos por la experiencia que ya se ha acumulado en ya casi 3 meses es que la mayoría de las personas se recupera completamente, que no deja secuelas en los pulmones, salvo casos extremos donde hubo una extrema gravedad. Y al parecer la persona se recupera completamente y al parecer, al menos en la inmensa mayoría de los casos, quedan inmunes. O sea, no parece que este virus vaya a hacer lo que hace la influenza, que te infecta este año y te vuelve a infectar el año que entra y te Claro. vuelve a infectar por el resto de tu vida. Parece que este virus no es así, por fortuna, pero eso todavía no lo sabemos. Tendremos que saberlo en las meses posteriores, yo creo que es donde lo vamos a ver, o por lo menos en el año posterior. Porque hay que aclarar una cosa, de este virus no vamos a salir en poco tiempo, ¿eh? La gente me pregunta, ¿en cuántas semanas vamos a estar fuera de este problema? No, no, no. Este problema llegó a quedarse por meses, si bien nos va por menos de un año. Pero mientras más vayamos retardando digamos, la expansión de las infecciones en nuestro país, eso nos da oportunidad de tener un tratamiento y una vacuna disponibles. Claro, pero mira, no vamos a tener una vacuna también rápido, Mario, Ujú. porque la vacuna, aunque ya la tuviéramos mañana, ya elaborada, hay que hacerle extensas pruebas. Recuerden que ahora le toleramos muy poco a las vacunas. Las queremos perfectas, que no causen ningún efecto colateral. Compañías ya aprendieron que no es negocio vender vacunas, porque primero tienen que estar absolutamente seguros de que no vayan a causar ningún problema. Así salve una vacuna millones de casos, con que cause 2 o 3 efectos graves o 2 o 3 muertes, pueden ser sujeto a extensas demandas legales. Y ya aprendieron que eso no es negocio.
Entonces las compañías prefieren vender otras cosas y eso va a ser ahora un problema, porque no vamos a tener, por eso, todos los estudios que hay que hacer, una vacuna, yo creo, antes de un año. Si hay mucho acelere, digamos, en todo esto y se les brindan algunas, digamos, exclusiones legales, garantías a las compañías, probablemente lo podríamos tener alrededor de 6 meses. No veo que en menos tiempo. Esto me lleva a otra pregunta que muchos comentan, obviamente, las teorías de la conspiración, de si esto no fue preparado por algún laboratorio farmacéutico para después salir a vender la vacuna, el remedio. Esto echa para abajo esa hipótesis, al menos. Sí, absolutamente. Es una tontería eso, Mario, porque ¿quién iba a hacer un virus que al final y a la vuelta de la esquina se le iba a volver contra sí mismo? O sea, Claro. eso hubiera sido alguien muy tonto, definitivamente. No, no. La principal bioterrorista es la naturaleza. Estos virus sería muy difícil que alguien los diseñara y que supiera cómo se iban a comportar. Esto es una consecuencia de, entre otras cosas, nuestra muy estrecha relación con los animales y muy particularmente en China y en esas regiones donde hay una estrecha relación entre las personas y el sacrificio de animales vivos de diferentes especies, es donde nos ponemos a riesgo de transmisión de enfermedades de los murciélagos a esos mamíferos que podríamos llamar peridomésticos o mamíferos que se usan en la medicina tradicional, como es el caso de los pangolines, que al parecer puede venir por ese lado, es donde brincan las infecciones, los virus mutan y no se necesita ninguna teoría de conspiración para explicar lo que pasa. Las pandemias, a lo largo de toda nuestra historia como humanidad, desde Atenas con la peste, bueno, la conquista de América no se podría haber llevado a cabo sin la viruela. Esto no es nuevo, Alejandro. No, no, pero estamos un poco como Pedro y el lobo, Mario, que están diciendo, miren, hay que prepararse, miren, hay que Sí. prepararse, miren, y no creemos, siempre creemos que el desarrollo, que la ciencia o que la suerte, el hecho de que ya no somos siglo XIV, nos va a ayudar. Ahora estamos viendo, y ojalá eso nos deje una enseñanza, tenemos que tener un mejor sistema de salud, tenemos que invertir más en salud, tenemos que invertir más en los hospitales, tenemos que dejar de ver eso como un gasto inútil y a los hospitales como un lugar donde se gasta mucho dinero para poco beneficio. El sistema de salud es parte del contrato social, de la seguridad nacional, de la continuidad de las instituciones, como lo estamos viendo. Ahora creo que nos damos cuenta que debiéramos haber invertido más en salud y en investigación, en vacunas muy en particular. ¿Cómo ves, digamos, en ese sentido, el cómo nos agarra esta pandemia a México, cómo está actuando el gobierno? Precisamente estamos en un modelo de transición en el sistema público de salud en el que se habla pues, de grandes carencias en cuanto a medicamentos y otra serie de problemas. ¿Cómo lo estás viendo? Mira, yo te contesto cómo esta pandemia o esta epidemia colapsó alguna de las joyas de la corona del sistema de salud en el mundo, en Europa, particularmente el norte de Italia. Esa es una de las joyas de la corona de la salud pública en el mundo. Y mira cómo colapsó, para no decir cómo nos puede ir en México, porque en México tenemos una capacidad sustancialmente menor en lo que se refiere a camas de terapia intensiva. Y conste que yo no estoy haciendo una crítica extensa de los funcionarios de salud en México. Están haciendo lo mejor que pueden con lo muy poco que tienen, porque México, sobre todo en los años recientes, yo no me refiero a una cuestión política o un Sí, sí, régimen, sí. en los años recientes, el incremento que se había dado en la inversión en salud se fue en decremento y recientemente fue sujeto de cortes y más cortes, y México llegó a ser uno de los países con menor inversión de salud al menos del grupo de la Organización del Comercio. Nos agarra pues con muy pocas camas de terapia intensiva, con mucha voluntad, desde luego, con una población que es receptiva, porque México es receptivo, lo hemos visto, la solidaridad de la gente en las catástrofes, yo lo vi durante la pandemia de influenza del 2009, Sí, sí, sí. pero hay que decir que nos agarra con enfermedades crónicas, hay que decir que esa enfermedad trata relativamente mal de edad avanzada. En eso México no está peor que otros lugares del mundo, pero trata relativamente mal también a las personas que tienen problemas crónicos, particularmente, por ejemplo, la diabetes. En México tenemos muchísima diabetes. Entonces, aquí también
tenemos responsabilidades individuales, no solo exigirle al gobierno su parte en relación con la preparación de las instituciones, ya tengamos hospitales listos para cuando esto entre, sino nosotros mismos tenemos que ponernos ya listos para cuando esto entre. Claro. El que no haga ejercicio, que lo empiece a hacer. Tenemos un organismo que es maravilloso, que en 2 o 3 semanas tienes mejor función cardiopulmonar, higiene de manos, no te toques ojos, nariz o boca. El consejo de no tocarse la cara es muy difícil, pero te puedes tocar las partes secas de la cara sin problema. Pero no te rasques los ojos, no te piques la nariz, no te metas el dedo en la boca, porque asume que cuando entre ya la pandemia extensamente, el virus se encuentra en cualquier superficie que vayas a tocar. Si fuera fosforescente, en la noche sería verde la ciudad, porque el virus sobrevive en el ambiente, entonces considera que lo puedes traer en las manos. Una pregunta también que tiene que ver con esto. ¿Cuándo una persona se convierte en vector de riesgo, digamos? Si yo hoy saludo a una persona que tiene coronavirus y me contagia, ¿en ese momento yo me convierto en un potencial vector de riesgo o tiene que incubar en mí para que después yo contamine a los que me alrededor? Sí, claro. Tú puedes ser un vector de riesgo si tan solo tocas una superficie donde está el virus y esa superficie te la transmites el virus a ti mismo porque lo dejas en la puerta de entrada porque tú te lo inoculaste. Pero también en el contacto social ya puedes inocular a otras personas con tus propias manos. Claro. Por eso se aconseja ya empezar un poco con el distanciamiento social o un mucho. Ahora, si ya te lo contagiaron, sí tiene que pasar un periodo de incubación. Ese periodo de incubación generalmente es alrededor de 5 días, más o menos. Puede ser menos, puede ser más. Pero el problema está en que incluso antes de que tengas manifestación clínica alguna, ya estás excretando el virus. De hecho, el momento de máxima excreción del virus se da en las 24 o 48 horas antes de que tengas ningún síntoma. También por eso el cierre de aeropuertos, los escrutinios en aeropuertos, los cierres de fronteras no funcionan. Ve lo que está haciendo ahora Estados Unidos, cerrando y cerrando fronteras cuando ya tienen el problema muy intenso ahí dentro. Claro. Un absurdo es, por ejemplo, cierran la frontera con México, aunque sea parcialmente, cuando ellos tienen sustancialmente más casos que México. Sí, por supuesto. O sea, bueno, qué bueno que la cerraron. Digo, aquí vemos lo tonto, francamente tonto, que pueden llegar a ser las decisiones políticas. Entendamos que eso no nos va a ayudar. Aquí nos va a ayudar la higiene, el estar preparados en las instituciones. Una cosa importante, probar, hacer pruebas de laboratorio para encontrar a los enfermos y estar nosotros en mejores condiciones físicas. Es lo que nos puede ayudar. Otras cosas podrán hacer mucho ruido. Te me lleva a la última pregunta polémica. Ya lo dijiste, hay que ir a buscar a los enfermos o los enfermos tienen que ir a buscar al sistema de salud, que es lo que, digamos, la política que hasta hoy tiene el gobierno mexicano. Llámenme, a ver si usted se siente mal, le digo si es candidato a hacerse una prueba o no, o es al revés. Y esto te pregunto, ¿crees que hay una cifra negra? ¿Crees que hay más contagios de los que se están contando porque se han hecho ese número de pruebas específicamente? Sí, sin duda. Ahora, primero yo quiero decir que no es que el gobierno, las autoridades de salud estén escondiendo casos. Eso no. Digo, yo creo que son absolutamente transparentes. No hacen eso. Saben que si hicieran eso sería catastrófico, claro, sería suicida. Eso no lo están haciendo. Pero sí puede ser que hayan hecho sustancialmente menos pruebas de las necesarias. Ahora, hay dos tipos de casos cuando entra una pandemia. Los casos que vienen importados o asociados con alguien de importación, no sé, eres familiar de alguien que vino de China con la enfermedad o de Italia y te infectó a ti, pues ese todavía es un caso asociado con importación. Esos son los que hemos estado buscando en México. Sin embargo, no son los más peligrosos, porque los casos más peligrosos son los de transmisión comunitaria o autóctona, donde ya una persona no tiene ninguna explicación para decir de dónde sacó el virus, no conocía a nadie, quiere decir que ya se está transmitiendo la enfermedad en la comunidad. Y la experiencia que ha habido en España, hasta donde sabemos en Irán y en Italia particularmente, es que cuando eso ya se está dando, estamos, si no hacemos nada, a unas semanas del colapso, primero, de los hospitales, segundo, de la propia sociedad. Entonces, sí tenemos que empezar a buscar ya más extensamente la transmisión comunitaria para cerrar actividades sociales, porque la única alternativa es cerrar todo un país, que ya lo hizo Italia, pero lo ideal es tener un buen mapa
de la transmisión en cada país para ir cerrando por zonas específicas y que haga un menos daño Por económico. supuesto, Si no claro. tenemos esa información, puede ser que tenemos que de golpe cerrar todas las actividades del país. Alejandro, te agradezco mucho por estas explicaciones tan puntuales. Gracias, infectólogo Alejandro Macías, profesor de la Universidad de Guanajuato. Gracias y buenas noches. Un gusto estar con ustedes, Mario, contigo y con tu auditorio. Gracias. No se vaya, vamos a regresar con más información aquí en este especial de México Opina sobre el coronavirus. Vamos en México Opina. Dos mexicanas desde ciudades que han sido afectadas, muy afectadas por el coronavirus, nos relatan su experiencia en cuarentena. Una de ellas, profesora de español en Francia, quien ha tenido que hacer clases en línea y solamente puede salir si es necesario, ir por compras, algo de comer, medicinas. Ella es Alejandra Soriano desde París, Francia. Mi vida cambió a partir del jueves cuando el presidente dio este comunicado, porque yo soy profesora de español en una escuela secundaria y preparatoria pública. Entonces, quiere decir que todos los establecimientos que pertenecen al Estado, incluso los privados, teníamos que acatar esa contingencia a partir del jueves, a partir del viernes por la mañana, lo que quiere decir que el primer viernes no hubo clases. O sea, sí hubo clases, pero ya todos estábamos preparándonos para dejar de asistir a los establecimientos. Entonces, teníamos que empezar a preparar cómo vamos a trabajar con alumnos. Yo tengo 8 clases de alrededor 25 a 30 alumnos cada clase, entonces te imaginarás el número de estudiantes, y también hay que continuar con un programa. Ellos tienen que presentar exámenes de estado. La verdad es que mi vida cambió muy rápido porque no hubo una anticipación. Lo repito, todo fue a partir del jueves y así sucesivamente. Entonces, estamos improvisando. Estoy en mi casa sin poder salir. Recomendado primero, y como muchos parisinos no hicieron caso, ahora el presidente dio otro comunicado en el cual el, tenemos que quedarnos en la casa, y quienes estén fuera necesitan un justificante, y quienes no tengan ese justificante van a pagar una multa. Hoy comenzó a ser oficial 135 euros por persona. Por otro lado, también pienso que esta medida de dejarnos en casa ha sido la mejor medida. Se tomó un poco tarde, pero lo bueno es que se está llevando a cabo, porque justamente eso nos ayuda a no contaminar, a no contagiar a nadie. Si el gobierno toma o no toma medidas, como ya lo podemos ver, podemos ser responsables de nosotros mismos. No salgan, por favor, comiencen a evitar las aglomeraciones. Ocúpense de las personas que puedan ser susceptibles en su casa, como los abuelos, los padres, los vecinos, la gente pobre. La gente pobre es muy importante que les tendamos una mano, porque nosotros estamos en la casa, pero aquí en Europa hay mucha gente que vive en la calle. Entonces también hay que pensar eso en México, que no todos tenemos la misma posibilidad. Eh, cuídense, Cuídense bien. Cuidarse quiere decir ser responsable consigo mismo, pensar en los demás y, y ayudarnos, porque hemos demostrado en muchas ocasiones que el pueblo mexicano, con o sin dirigentes eh, que sean responsables y que reaccionen a tiempo, nosotros podemos hacerlo. Esa solidaridad que nos caracteriza es el momento de hacerla. No lleven a sus hijos a la playa, porque los niños también son un foco de infección y también pueden ser víctimas. Entonces piensen en todos ustedes, que es mejor no ver por un tiempo a nuestros familiares, no salir por un tiempo a comer a restaurantes, para que podamos volver a hacerlo todos juntos y que no se queden incompletas nuestras familias.
Otra mexicana nos cuenta su historia. Ella vive la crisis del coronavirus en uno de los lugares más afectados de esta pandemia en Italia. Nos habla cómo se ha vivido el encierro. Hay que recordar que Italia ya sobrepasó a China como el país con más muertes registradas por el coronavirus. Es Giuliana Alberti. ¿Cómo está el ánimo? Estamos desconcertados. No te voy a decir desanimados, porque el ver que del día de ayer y antier han sido la mayoría, el mayor número de muertes en Italia de estos días. Los contagios están subiendo. Estaba viendo hace rato que en Lombardía, que es el norte del país, igual que Emilia-Romagna y el Véneto, subieron los números. Solamente en Lombardía subieron 1,670 el número de contagios. Entonces, ver que uno está realmente haciendo el esfuerzo, se está quedando en casa, y ves que los números no mejoran, sí te da frustración. Ver que ahorita ya superamos el número de muertes que los que tenían, sí te da un bajón, pero creemos y estamos ahora sí que rezando y poniendo todos los ánimos para que este gran esfuerzo que estamos haciendo se vea reflejado en algunos días o tal vez hasta semanas. Están de hecho diciendo que tal vez se prolonga la cuarentena. Nosotros terminábamos el 3 de abril y posiblemente se prolonga. Creo que el error que se cometió en Italia, y es un ejemplo para los otros países, es de que cuando se empezó a escuchar del virus, la gente creímos, y me incluyo, que era una gripa, que era una influenza como tal vez la que habíamos vivido en México, de hecho menor, y que a nosotros no nos iba a pasar nada, ¿no? Se escuchaba que a la gente mayor le afectaba, pero uno sigue haciendo su vida. El no pensar que como a mí no me va a pasar nada, o como tal vez a mí me da una gripa fuerte, no hay problema. Tenemos que pensar en nosotros. Por supuesto que yo estoy muy preocupada por mi familia. Bueno, yo hoy hablé con mi papá y le dije, por favor, trata de no salir. Yo sé que necesitas ir a trabajar, pero trata de hacer lo menos posible. No saludes de beso, no saludes de mano. Todo el tiempo lávate las manos. Estas son las cosas como súper básicas que tenemos que hacer. Estar a cierta distancia. De hecho, mi papá hoy me decía que mucha gente se ha ofendido de que él ya no les da la mano y les quita constancia. La gente le ha dicho que qué payaso, por así decirlo. Y yo le dije que a ti no te importa lo que te digan. Tú hoy te tienes que cuidar, porque mi papá está en la edad de riesgo, y más porque ha tenido otras situaciones de salud que pueden complicar. Ahorita hay que evitar hasta ir a la casa de los amigos a echar la copa, porque tú no sabes quién lo tiene. Esto es lo que está pasando ahorita en Italia, ¿eh? La gente no está en la calle. Y yo me pregunto, la gente no está en la calle, los locales están cerrados, todos los negocios están cerrados. ¿Cómo es que se sigue contagiando la gente? Yo deduzco que es por esto, porque entonces los chavitos dicen, ay no, qué flojera quedarme en la casa, me voy a ir a casa de mi amigo tal. Y entonces se reúnen 3 o 4. Uno estaba contagiado y entonces se propaga. Hasta aquí llegamos en esta edición de México Opina. Gracias por acompañarnos. Soy Mario González y lo espero mañana en Perspectivas desde México.